el misterio del reino. ¿Ok? Entonces, el cuarto capítulo de Marcos y el tercer capítulo de Mateo son libros o son fragmentos de la Biblia que contienen ciertas parábolas que tratan de explicarnos cómo es el reino. ¿Ok? O en todo caso, según Marcos capítulo 4, verso 11, de lo que se trata es de explicarnos o de que entendamos qué cosa es el misterio del reino de Dios. Ahora, el misterio, bajo la acepción, bajo digamos, el significado de un diccionario moderno, puede ser algo misterioso, algo oscuro, algo profundo, pero en el sentido estrictamente bíblico no es de esa forma. De hecho, el apóstol Pablo nos explica en Romanos capítulo 16 qué cosa es un misterio. Dice, y al que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Entonces, un misterio bajo el significado bíblico no es algo oculto, no es algo oscuro, más bien es algo que estuvo escondido de los seres humanos, de nuestro entendimiento, durante años, desde la eternidad, pero que al Señor en cierto momento de la historia le place revelar. ¿Ok? Ahora, el apóstol, acá el evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 11, nos explica que estas parábolas sirven para que entendamos el misterio del reino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el reino de los cielos, hasta el momento en que Jesús empieza a explicarlo mediante parábolas, había estado parcialmente entendido, parcialmente interpretado. Es decir, la interpretación, el entendimiento que tenían el pueblo de Israel del reino de Dios antes de la llegada de Jesús era incompleto, ¿ok? Y Jesús va a hacer uso de parábolas, que son básicamente relatos de la vida diaria, historias, cuentos, para revelarnos ahora esto que estuvo escondido durante tanto tiempo, ¿ok? Ahora, para entender un poquito de qué estamos hablando, tenemos que revisar primero cuál era el entendimiento del reino en el Antiguo Testamento. Y para esto podemos referirnos a un montón de escritos de diferentes profetas, pero yo prefiero el día de hoy presentarte acá la profecía de Daniel. Está en Daniel capítulo 2, verso 32 en adelante. Es cuando Daniel se acerca a Nabucodonosor para revelarle el sueño que Nabucodonosor soñó y que se olvidó que soñó. Entonces, como Nabucodonosor olvidó lo que soñó, pero quería saber lo que soñó, llamó a Daniel para que le revele ese sueño que Nabucodonosor soñó y olvidó que soñó. ¿Ok? Ahora, cuando Daniel le empieza a revelar el sueño, él le dice, tú lo que has soñado es con una imagen, y esta imagen es una estatua de oro puro en la cabeza, su pecho y sus brazos son de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Daniel capítulo 2, verso 32 al 33. Ahora, ¿qué significa esto? El mismo fragmento de escritura nos explica lo que significa. Daniel está explicando al rey que Dios le acaba de revelar cada reino que va a gobernar a lo largo de la historia, como se desenvuelve la historia humana, ¿ok? Y bueno, tú ya sabes que estos reinos son el imperio babilónico, el imperio medo-persa, luego está Grecia, luego viene Roma y luego vienen los reinos divididos, que digamos que es el periodo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sin embargo, la profecía termina de la siguiente forma. Se habla de una piedra, dice la Biblia, luego vio una piedra no cortada de manos que hirió la imagen por los pies y la redujo a polvo. Este polvo fue arrastrado por el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Ahora presta atención a esto. Entonces la piedra que destruyó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. A ver. Entonces, el entendimiento que tenían el pueblo de Israel, los judíos, antes de la llegada de Jesús, era la de un evento magnífico, maravilloso, poderoso, catastrófico hasta cierto punto, de un reino, de un Mesías que venía a destruir a todos los reinos que habían gobernado y habían esclavizado al pueblo de Israel. Y este reino mesiánico iba a devolverle a Israel su vieja gloria. Entonces, eso es lo que ellos tenían en mente. De hecho, ellos tenían una visión bastante nacionalista, bastante territorial, ¿no? En donde solo
los judíos participarían de este reino. Tenían una visión política en donde venía un gobernante nuevamente a devolverle la vieja gloria al pueblo de Israel. Es así que inclusive podemos ver esta misma visión en Juan el Bautista. Recuerda que ya en el Nuevo Testamento se abre el escenario con este personaje misterioso que caminaba por el desierto, que comía langostas con miel silvestre, que estaba vestido medio raro y que anunciaba al que había de venir. Cuando Juan empieza a anunciar al que había de venir, a todos se les prenden las alertas porque sabían de lo que él estaba hablando. Estaban ante la inminente llegada del Mesías que los iba a devolver a su vieja gloria. Ahora, nuevamente, recuerda que ellos estaban pensando en un reino futuro de tipo político, hasta de tipo militar, porque este rey, ellos tenían la expectativa de que viniera a derrotar a sus enemigos. Al punto de que Juan dice en la Biblia que cuando cae encarcelado, no puede entenderlo. Él manda por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Él estaba confundido. Ahora, ¿por qué Juan le hace esta pregunta? Él hace esta pregunta porque nada de lo que decía la profecía de Daniel o las otras profecías que podemos encontrar en profetas como Isaías, como Miqueas, como Oseas, se estaba cumpliendo. Ellos estaban esperando un Mesías que viniera a derrotar a sus enemigos y los enemigos seguían ahí. Herodes seguía gobernando, Pilatos seguía gobernando, el ejército romano seguía dominando sobre Palestina, y el pueblo de Israel para nada, estaba muy lejos de haber vuelto a su vieja gloria. Entonces Juan se preocupa y pregunta. Y entonces Jesús termina diciendo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Lo que él estaba diciendo es que él venía a traer un nuevo entendimiento del reino. El reino era como el pueblo de Israel lo había entendido en las profecías, sí y no. O sea, sí parcialmente, porque ya vimos en sesiones pasadas que el reino futuro va a venir de forma poderosa, de forma que nadie lo va a poder resistir, de forma inminente, nadie va a detener eso, pero además Jesús había venido a inaugurar el reino, pero de una forma distinta. Entonces, en pocas palabras, lo que quería Jesús decirnos es que el reino de Dios había de obrar entre los hombres en dos etapas distintas, y este misterio del reino es lo que vamos a descubrir el día de hoy a partir de analizar las parábolas del reino. Entonces, vamos a arrancar con la parábola del sembrador, probablemente una de las más conocidas. Ya sabes cómo es esta parábola, ¿no? Viene el sembrador, tira la semilla y esta semilla cae junto al camino un poco y vienen las aves y se la llevan. Otro poco cae en pedregales, pero no había mucha tierra, no era muy profunda, así que simplemente no pasa nada. Luego otra cayó entre espinos. Esta sí echó algo de raíces, comenzó a crecer, pero los espinos que la rodeaban la asfixió. Y finalmente un poco de esta semilla cae en buena tierra y da fruto. Y dice la Biblia, al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, aquí hay algo interesante y quiero empezar por explicar que lo primero que debemos entender del reino es que el terreno es el corazón de los seres humanos. La semilla es la palabra del evangelio que nos vincula al reino, que nos conecta al reino de Dios. ¿Ok? Ahora, esta palabra, esta noticia, este evangelio que es comunicado a todos los hombres, recuerda que el terreno es el corazón del hombre, va a tener diferentes tipos de reacciones. Y entonces lo primero que tú tienes que entender del reino es que el reino en la etapa presente, en esta era presente, es un reino que puede ser resistible. Es decir, que puede ser rechazado por los hombres. El reino hoy no se impone, el reino hoy no viene con gran poder arrasándolo todo. Un día va a ser así, pero hoy no. Hoy el reino es como una noticia a la que las personas acceden o no voluntariamente. Y nota lo que él dice, ¿no? Las primeras caen junto al camino. Y en el camino no hay como echar raíces. O sea, las semillas que caen junto al camino representan a los hombres y mujeres que escuchan el mensaje, pero que no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Luego, el segundo tipo de terreno, que es la semilla que cae entre pedregales, representa a esa gente que escucha la palabra, pero que no tiene raíces profundas. Entonces, si bien es cierto, escuchan la palabra, aceptan la palabra, se emocionan con la palabra, nunca llegan a echar raíces, nunca llegan a plantarse en la casa de Dios. Y entonces, esas semillas no llegan a echar fruto, entonces también quedan ahí nada más. En el caso tercero, resulta que la semilla cae entre espinos. Ahí sí hay que echar raíces, hay donde echar raíces, pero el problema es el entorno. Dice la Biblia que los espinos son como los afanes de la vida,
que terminan por asfixiar a la planta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos afanes de la vida? Hay gente que está tan preocupada por tener éxito en lo profesional, por tener éxito en lo laboral, por tener éxito económico, por tener una linda casa, un carro del año, los viajes a los mejores lugares de vacaciones. Y no digo que nada de eso esté bien, está bien. O sea, no está mal que tú quieras tener eso. De hecho, creo con todo mi corazón que Dios quiere dártelo. Pero Dios, antes de darte eso, antes de darte las comodidades que anhela tu alma, Él está preocupado por tu carácter y por lo que hay en tu corazón. ¿Ok? En este sentido, tengo que decirlo nuevamente. No está mal que tú anheles prosperar en la vida. Lo que está mal es que eso para ti sea el primer lugar, porque eso dice solamente dos cosas de ti. La primera es que aunque te han dicho muchas veces que esta vida es solamente algo pasajero y que lo real es la eternidad que nos espera, tú sigues viviendo como si esta vida fuera lo más importante y todo lo que nos ocurre, ¿ok? Por otro lado, dice que el centro del trono de tu corazón no está ocupado por el Señor Jesucristo, sino que está ocupado por ti mismo, porque estás más soñando en tus logros, en tu dinero, en tus posesiones, en tus éxitos, en tu fama, que en los planes y propósitos del Señor. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que me gustaría que aprendamos del reino de los cielos es que en la era presente este reino es voluntario y dependerá de ti y dependerá de mí cómo respondemos al evangelio del reino. Segunda parábola es la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola tú ya la conoces, ¿no? Es acerca dice que hay un hombre que siembra buena semilla, etcétera. Él es el hijo del hombre, el que está sembrando la semilla, y el campo es el mundo. Y dice la Biblia que la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Ahora, esta parábola no a muchos les gusta predicarla porque es una parábola dolorosa. Es una parábola que revela la dolorosa verdad de que no todos nos vamos a salvar. Es la parábola que revela la dolorosa verdad que dice que un día va a haber juicio. Un día vamos a tener que pararnos delante de Dios y darle cuenta por cada cosa que pensamos, que decimos y que hacemos en esta tierra. Y según nuestra respuesta al evangelio del reino, vamos a convertirnos en hijos del reino o en hijos del maligno. Y dependiendo de si eres hijo del reino o hijo del maligno, te espera un destino eterno, o el paraíso eterno o el infierno eterno. ¿Ok? Ahora vivimos con la ilusión de que nada va a pasarnos. Y esto es interesante porque a pesar de que la iglesia y los pastores y los evangélicos y cada creyente ha anunciado esto por siglos, hemos anunciado que se nos viene un juicio inminente que no sabemos cuándo es. Puede ser dentro de 100 años o dentro de 10 años o puede ser esta misma noche, no sabemos cuándo es. Pero a pesar de esto, la gente vive sus vidas como que no pasara nada. ¿Por qué? Porque tenemos la ilusión de que justos y pecadores, buenos y malos, aquellos pecadores que nos hemos aferrado a Cristo y aquellos pecadores que le siguen dando abiertamente la espalda a Él, vivimos juntos, y entonces esto nos crea una falsa ilusión de que todo va a estar bien. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que el juicio es inminente y que la separación es real. A unos nos espera el cielo y a otros les espera el infierno, dependiendo de cómo hayas contestado tú al evangelio del reino de los cielos. De hecho, hay otra parábola más. Yo ya no lo puse en las diapositivas para no hacer muy larga la enseñanza, pero hay otra parábola que refuerza esta idea. Es la parábola del lanzamiento de la red. Dice Mateo 13:47, dice: el reino de los cielos también es semejante a una red que se echó en el mar y recogió peces de toda clase, y cuando se llenó la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Si tú crees que la vida es dura, no tienes ni idea de lo que es el infierno, ¿ok?
Pero lo que sí debes saber es que el juicio es inminente y un día todos vamos a dar cuentas a Dios por cómo recibimos su evangelio. Y en función a cómo respondamos a ese evangelio, nos espera o el cielo o el infierno. ¿Ok? Parábola número 3, la parábola de la semilla de mostaza. Y también voy a aprovechar para explicar la parábola de la levadura. Dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y que de todas las semillas es la más pequeña. Ahora, ojo, porque aquí muchas personas dicen, la Biblia se equivoca porque la semilla de mostaza no es la más pequeña. No, en realidad no. Te voy a ser sincero, yo he leído mucho la Biblia y he encontrado un montón de errores, pero ninguno de ellos en ella. Leí la Biblia y todos los errores que encontré eran en mí, como ser humano. ¿Y sabes qué pasa con esto? Que en el imaginario judío, a nivel del lenguaje parabólico, la semilla de mostaza es como el símbolo de algo pequeño e insignificante. Acá la Biblia no está tratando de darnos una clase de ciencia para nada, está tratando de que entiendas la idea. Y nuevamente, en el periodo en que esta parábola se contó, la semilla de mostaza representaba algo pequeño, insignificante y humilde. Pero la palabra de Dios continúa y dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y andan en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y entonces, amada iglesia, estas parábolas que estamos revisando ahora nos revelan otra dimensión del reino. Y es que el reino está en la actualidad entre los hombres, pero no como los hombres lo esperaban. Recuerda que el pueblo de Israel lo esperaba como algo glorioso, algo poderoso, algo que iba a irrumpir violentamente la realidad de los seres humanos. Y la cosa es que no vino así. La cosa es que el reino vino de forma muy humilde, en la voz de un joven carpintero que había nacido en un pueblo muy pequeñito de Palestina y que apenas tenía 12 personas que lo seguían. Pero este carpintero judío, seguido por 12 personas, fueron los que empezaron a traer la semilla del reino. Él vino a la tierra a anunciar que el reino de los cielos se había acercado y que el reino de los cielos ya estaba entre nosotros. ¿Ok? Ahora, debes entender que es la naturaleza del reino de los cielos expandirse. Así como la semilla de mostaza empieza bien pequeñita y de pronto comienza a crecer. Y así como la levadura casi es imperceptible, pero cuando toca la masa empieza a tomarla por completo hasta que toda la masa ha cogido la levadura y se ha expandido. Del mismo modo es el evangelio del reino. El evangelio del reino es un evangelio de crecimiento. Los discípulos entendieron la razón de ser. Si tú no estás evangelizando, si tú no estás hablando de tu fe a otros, si tú no los estás invitando a la iglesia para que escuchen de Jesucristo, entonces tú no has entendido nada de aquello de lo que se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos se trata de buenas noticias. El reino de los cielos empezó a crecer porque Jesús vino y anunció el reino de los cielos. Ahora es curioso que él lo anunció y todos los discípulos dijeron, wow, él es el esperado, el ungido, el que había de venir. Pero luego murió y todos se dispersaron y ahí quedó todo. Y no había un solo cristiano el día que él murió. Pero 3 días después él resucita, se presenta delante de los discípulos y después de que ellos han visto y han oído y han palpado hasta sus heridas en las manos y en los pies, entendieron que lo que él decía era absolutamente cierto y empezaron a comunicar que el Hijo de Dios había venido al mundo, el mundo lo había crucificado y él había resucitado para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados y que ahora nosotros necesitábamos convertirnos en sus seguidores, necesitábamos abrazar el regalo de la salvación para un día heredar el reino de los cielos. Entonces, el evangelio del reino es un evangelio de crecimiento. Todos en la iglesia, escucha bien esto, no el pastor, no la pastora, no solo los mentores, todos los hijos del reino, todos en la iglesia están llamados a multiplicar ese mensaje y a traer cada vez más personas al reino de Dios. ¿Ok? Entonces los discípulos lo entendieron. La pregunta es, ¿lo has entendido tú? Cuarta parábola, la parábola del tesoro y de la perla de gran precio. Dice la Biblia, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, estas parábolas a simple vista son muy sencillas. Cuando le das una segunda o una tercera lectura empiezan a ser confusas, pero
tienen un mensaje y un significado hermoso. La primera cosa que quiero decirte es por qué me parece que son confusas. Son confusas porque resulta que el hombre encontró esta perla, ya la había encontrado en un campo, pero dice la Biblia que él tuvo que, a pesar de eso, ir y vender todo lo que tenía y comprar aquel campo. Pero si él ya había encontrado la perla en aquel campo, ¿por qué tenía que ir y comprar todo el campo? Ahora lo voy a explicar. Lo mismo pasa con el tesoro, ¿no? Dice la Biblia que este tesoro ya había sido encontrado, pero a pesar de eso, el hombre tuvo que vender todo lo que tenía para comprarlo. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es bien sencilla. No quiere decir que este tesoro o esta perla tenga que ser comprado por precio. La Biblia es muy clara al decir que la salvación, la vida eterna y el reino de los cielos son un regalo de la gracia de Dios. Tú no tienes que hacer nada, y es más, no podrías hacer nada para ganar o comprar esto. La salvación es un regalo que se recibe por fe, no te cuesta nada. Sin embargo, la salvación no quiere decir que no haya costado absolutamente nada a alguien. La salvación es algo tan valioso, que lo que nos quiere decir esta parábola es que bien deberíamos tener en claro de que supera y excede de por lejos, por mucho, cualquier otro bien que nosotros tengamos en este plano. No sé qué cosa es lo que tú valoras en este plano. Educación, profesión, jerarquía en el trabajo, posición, de repente quieres ser el gerente general de alguna transnacional, dinero, salario, casa, carro, ropa, marca, relojes, no sé qué valoras tú. Lo que quiero decir es que la Biblia es muy clara al explicar que el reino de los cielos vale más que cualquiera de esas cosas, ¿ok? Quinta parábola, la parábola de la semilla. Ahora, esta parábola me parece interesante porque es la única parábola que no aparece en Mateo, sino que aparece solamente en Marcos. Y dice la Biblia que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Ahora, el punto es este. El reino de los cielos es una obra de Dios, es una proeza de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para empujar ese crecimiento. El crecimiento lo da Dios. ¿Ok? Ahora, eso es interesante porque muchas personas han venido conmigo y me han dicho: pastor, yo quiero evangelizar, yo quiero contarle mi testimonio a la gente, quiero llevarlos a la iglesia, pero no sé cómo hacerlo. Y la respuesta, o en todo caso mi comentario a esto es: no necesitas saber cómo convencerlos. Tú solamente necesitas abrir tu boca y decir lo que sabes de Jesucristo. Tú solo necesitas abrir tu boca y contar lo que el Señor ha hecho en tu vida y en tu corazón. Y nada más. ¿Sabes por qué? Porque tu responsabilidad, y subraya esto, responsabilidad. Tu responsabilidad es predicar el evangelio, es anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, es llamar a la gente, invitarla a la iglesia, contarles tu testimonio a los que te rodean e invitarlos a la casa de Dios. Y es responsabilidad y tarea del Espíritu Santo convencerlos y darle crecimiento a esa planta. ¿Ok? Nuevamente, tú no te preocupes de cómo esa planta va a crecer. Tú solamente preocúpate por esparcir la semilla, porque el que da el crecimiento es Dios. El crecimiento del reino de los cielos no depende de ti. Es tu responsabilidad anunciarlo, pero es la responsabilidad de Dios madurarlo y crecerlo, ¿ok? Así que este es el misterio del reino. Es un reino que hoy día es resistible, se puede rechazar, pero que de tu respuesta a ese evangelio va a depender tu destino eterno. Es un reino, además, que nos va a separar, tarde o temprano nos va a separar a los hijos del reino y a los hijos del maligno. Te guste o no, lo creas o no, un día unos iremos al cielo y otros iremos al infierno, y eso dependerá de tu respuesta al evangelio del reino. Si lo tomaste con seriedad o lo tomaste como una broma. La otra cosa que debemos entender es que el reino de los cielos consiste en crecimiento y en multiplicación. Y esto no es una obligación del pastor o de los líderes. Esta es una característica, es la naturaleza de todos los que hemos nacido de nuevo en el reino. ¿Quieres saber si eres salvo? Porque esa es la pregunta más importante que debes hacerte en la vida. ¿Soy realmente salvo? Porque, ¿sabes qué? Si tu respuesta es positiva, puedes dormir tranquilo, porque la salvación no se pierde, por lo que la Biblia nos enseña. La verdadera pregunta no es si la salvación se pierde o no se pierde, porque la salvación no se pierde. La verdadera pregunta es si soy realmente salvo. Y una de las características que va a denotar que tú eres realmente salvo es que, como un buen hijo del reino, has entendido de que esto es real. Y como es real, tu respuesta natural, tu respuesta apropiada a esa realidad es que vas a predicar el evangelio del reino y vas a contribuir a su crecimiento.
La cuarta cosa es que este reino vale mucho más que ningún otro tesoro o ningún bien terrenal. Y finalmente, que gracias a Dios no es responsabilidad nuestra hacer crecer el reino. Es nuestra obligación anunciar ese reino, pero es la tarea del Espíritu Santo hacerlo crecer. Amén. Así que yo deseo con todo mi corazón que hayas entendido el misterio del reino, pero por encima de eso deseo con todo mi corazón que tengas la plena seguridad de que tú eres un hijo del reino. Vamos a orar.